esta charla en dos porque no he querido hacerlo densa, porque en este caso, como mencioné, quiero dar una introducción, ¿no?, a la textura en capas, ¿no?, de gradas de ITCO. Este proyecto, pues como ustedes saben, ¿no?, está financiado por ¿no?, por el FONDECIT y el Banco Mundial, y en este caso la entidad, ¿no?, principal, la Universidad de San Marcos, y la entidad asociada a la Universidad Nacional de Barranca. Entonces, mi nombre es Juan Carlos, y tengo el gusto en este caso de darles esta, ¿no?, esta charlita. Entonces, primero la intro. Entonces, ¿por qué no vamos a crecer capas, no? ¿O por qué vamos a interesarnos en este caso en las capas? Entonces, un interés, como ya lo habíamos hablado en una de las charlas, es para poder en este caso, ¿no?, llevar, ¿no?, altas densidades de corriente. Pero el detalle está que la estructura del ICO, ¿no?, que les presento aquí, la estructura del itrio, bario, cobre, oxígeno, es un caso singular. ¿Por qué? Porque si tú haces pasar, ¿no?, corrientes en esta dirección, ¿no?, por ejemplo, en el plano horizontal o en el plano, ¿no?, de, de los óxidos de cobre superconductores, esta corriente no es igual en valor, ¿no?, que si tú lo haces de forma perpendicular, ¿no?, a estos planos. Entonces, ustedes pueden observar, si ven mi cursor, entonces que esta proporción, ¿no?, esta proporción de corrientes es aproximadamente, ¿no?, 50 veces, o sea, 50 veces mayor es la corriente en el plano que la corriente en este caso de forma perpendicular. Entonces, tenemos que tener, ¿no?, tenemos que tener en este caso que si yo quiero transmitir altas densidades de corriente, debo poner de alguna forma, ya de antemano, mis celdas unitarias, ¿no?, ordenadas de cierta manera. Este orden, ¿no?, este orden de estas celditas tiene que tener un orden especial. Si ustedes pueden ver la figura de la izquierda, ¿no?, la figura de la izquierda, entonces cada uno de estos cubitos representa, ¿no?, la celda que les he mostrado, ¿no?, en el anterior slide, y esas flechitas que ustedes ven, es, digamos, cómo están ordenadas estas celditas. Estas celditas pueden estar ordenadas verticalmente, ¿no?, muy bien, pero con respecto, ¿no?, a la superficie pueden estar muy giradas, y podemos tener este tipo de capas. O sea, tenemos muy bien celditas que están crecidas, ¿no?, en esta dirección con su eje C perpendicular al sustrato, pero, ¿no?, los ejes A y B están, ¿no?, digamos, distribuidos al azar en la superficie. Entonces, es esta figura la que tenemos, pero, ¿no?, muy bien, tenemos en este caso cierta orientación, pero lo que nos interesa, estas densidades de corriente que sean altas, son bajas, ¿no?, en este tipo ¿no?, de ordenamiento. En cambio, si tenemos que, aparte de tener todos los cristalitos o todos los granitos orientados con el eje C perpendicular al sustrato, y en su superficie, ¿no?, los ejes A y B están correctamente ordenados, ¿no?, correctamente ordenados, entonces vamos a tener altas densidades de corriente. Por ejemplo, aquí les presento densidades de corriente de aproximadamente mayor de un, ¿no?, megaamperio por centímetro cuadrado. Esto a la temperatura, ¿no?, de nitrógeno líquido, 77K. Entonces, nuestro trabajo, ¿no?, en el proyecto va a ser llegar a obtener este tipo, ¿no?, este tipo de capa, es decir, todos los cristalitos orientados, ¿no?, con su eje C perpendicular al sustrato, y a su vez, ¿no?, adicionalmente, que los ejes A y B, ¿no?, también estén orientados en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, en la figura de la derecha, ¿no?, que es justamente una medida de monocristal, entonces dice, ¿qué pasa si, ¿no?, los granitos, ¿no?, que hemos dicho que sus ejes A y B tienen que ser paralelos, ¿no?, sufren a que sea una, ¿cómo se llama? Aparece un ángulo entre ellos. Entonces podemos ver, ¿no?, que si ese ángulo fuese cero, pues tenemos esas densidades de corriente muy altas, pero a medida, ¿no?, que tenemos, ¿no?, ¿cómo se llama? Este ángulo, ¿no?, entre ellos, entre los granos, la densidad de corriente disminuye. Y disminuye de orden de magnitud, ¿no?, muy grandes. Por ejemplo, un orden, dos órdenes, tres órdenes de magnitud. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de crecer. Es decir, crecemos nuestras capas, pero tenemos que tener cuidado de encontrar esa ventana de crecimiento en la cual tenemos granitos con sus ejes C orientado perpendicular al sustrato, y a su vez, ¿no?, ¿cómo se llama? Que sus ejes A y B sean paralelos en la superficie. Es un reto, no lo niego, es un reto, pero ese tipo de retos ya se ha conseguido, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo, ¿no?, en el lado izquierdo les presento dos imágenes de T.
en las cuales, ¿no? Esta es la capa de Ibacuo, crecido sobre monocristal, ¿no? Y a su vez de alta resolución, donde podemos ver, ¿no? Cómo están estos cristalitos, ¿no? O estos planitos, ¿no? Cómo están estos orientados perfectamente con respecto al sustrato. Entonces, aquí es el sustrato aluminato de lantano, y como vemos, ¿no? Las celditas cómo están crecidas unas sobre otras. Eso es lo que se llama una textura de cubo, cubo sobre cubo, ¿no? Eh, Voy a usar muchas analogías, por ejemplo, cuando hemos crecido, hemos trabajado con los Lego, ¿no? Hemos jugado al menos con los Lego, y hemos estado creciendo los cubitos uno encima de otro. Entonces, ese es el reto que nos toca en el proyecto, ¿no? Crecer con este tipo de orientación. Entonces, ya voy a introducir, ¿no? Dentro de un momento, esta palabra de textura en el plano, textura fuera del plano. Muy bien, entonces, recordamos, ¿no? Tenemos nuestra celda unitaria ¿no? de Ibacuo. Este es el eje C, ¿no? Necesitamos que nuestras celditas crezcan de esta forma, ¿no? Crezcan de esta forma que en una analogía sería crecer que los granitos, ¿no? Con respecto al sustrato, crezcan de esta forma. ¿Por qué? Porque así vamos a poder tener, ¿no? Todos los planos, ¿no? Los planos CUO, en este caso, ¿no? Muy bien conectados, ¿no? Muy bien conectados, y vamos a poder transmitir, ¿no? Como usted ya sabe, esta corriente, ¿no? Esta corriente superconductora que se desplaza a través de los planos A y B, ¿no? Por eso es que entre los planos A y B se le denomina bloque, ¿no? Bloque activo, porque justamente es aquí donde sucede la corriente de alta densidad crítica. Muy bien, entonces, dicho esto, entonces vamos con la charla. Luego hemos dado una intro. Entonces, primero nos hemos planteado unos objetivos, hablar del Ibacuo superconductor. Nuevamente, ¿qué es textura? Vamos a hablar de, ¿no? de textura de difracción de rayos X, lo que nos interesa, y vamos a finalmente hablar de la textura que es en el plano y la textura fuera del plano. Dicho esto, entonces, los objetivos que se han planteado, entonces, primero, ¿no? Proveer una breve introducción acerca de la textura con difracción de rayos X, en este caso para no expertos, y mostrar algunos, ¿no? Resultados de textura, ¿no? En el caso de material ICO, ¿no? Superconductor, para una audiencia, en este caso, académica. Entonces, recordar, ¿no? El Ibacuo, este ya es una lámina por todos ya conocida, que nos va a interesar, ¿por qué estamos interesados en el Ibacuo? ¿No? Porque justamente va a tener, ¿no? En la imagen del lado izquierdo tenemos una medida de resistividad, ¿no? Que esperamos pronto tener este tipo de medidas, que para cierta temperatura la resistividad cae, y cae, ¿no? Hacia cero a una temperatura que se denomina temperatura crítica. Entonces, justamente, podemos dividir esta imagen de una región superconductora, ¿no? De la TC hacia abajo, y una región no superconductora de la TC hacia arriba. Recordad que en una de las charlas mencioné que esto nos abre un campo muy maravilloso, porque podemos tener un transistor, como lo hicieron en Barcelona, en la cual podemos jugar con la temperatura, pasar de un estado semiconductor a un estado superconductor, simplemente variando la temperatura. Por otro lado, otras propiedades que tienen los superconductores es que expulsan, ¿no? El campo magnético de su interior. Aquí tenemos una medida de susceptibilidad magnética, en la cual, ¿no? Tenemos para cierto punto, nuevamente para cierto, ¿no? Valor, que es el valor de la temperatura crítica, ¿no? Para el Ibacuo, ¿no? Entonces expulsa la línea de campo, y esto nos representa, ¿no? Toda esta región nos representa justamente, ¿no? La expulsión del campo magnético del interior del superconductor. Entonces, nuevamente, tenemos aquí una temperatura crítica superconductora, en la cual región superconductora, región no superconductora. Entonces, eso a tener claro para que tener a futuro explotar este tipo, ¿no? de propiedades, ¿no? Jugando solamente con la temperatura. Muy bien, entonces vayamos a la textura. Muy bien, JC, estamos hablando de textura, pero ¿qué cosa es textura? Entonces, justamente la interpretación, ¿no? de la textura está directamente relacionada con una orientación preferencial, ¿no? Y hay dos tipos en este caso ¿no? de orientación preferencial que podemos distinguir. Una orientación preferencial, ¿no? de una red de granos, ¿no? Como les presento en la imagen A, ¿no? Que tenemos un sustrato, ¿no? El cual va a dar, ¿no? la orientación a la capa que se coloca encima. ¿De acuerdo? Tenemos
por ejemplo, otro tipo de sustrato que puede variar, en este caso la celda unitaria, y en la cual se tiene que acomodar, ¿no? Acomodar las celdas unitarias, ¿no? De la capa que se van a colocar sobre el sustrato. Esta es una imagen que ya hablé, ¿no? Cuando vimos un poco con Rama, ¿no? Cuando se depositaba sobre aluminato de lantano o se depositaba sobre óxido de cerio, en la cual sobre aluminato de lantano, ¿no? Se depositaba cubo sobre cubo, lo que se denomina cube on cube, ¿no? Pero cuando se depositaba sobre óxido de cerio, entonces la celda del Ivaco giraba 45 grados y recién se depositaba, ¿no? sobre el óxido de cerio. ¿Por qué? Porque el óxido de cerio pues tenía una celda unitaria mayor que el Ivaco. Y justamente calzaba con la diagonal, ¿no? De la celda del óxido de cerio. Otra forma también de darle textura, ¿no? Otra forma también de darle textura, por ejemplo, al granito, es a través de tensiones. Entonces, a través de tensiones al granito, ¿no? También se le puede dar textura. Por ejemplo, una plancha de cobre, una plancha de aluminio, ¿no? Se puede pasar por ciertos rollos y pues, se le puede laminar, y a la hora de laminar, ¿no? Estos esfuerzos sobre los granos, también le puedes dar textura. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, recordad que primero, ¿no? Es el sustrato quien da la textura, ¿no? La textura o la orientación a los granitos en la capa. Entonces, por ende, tenemos que tener un sustrato orientado. Si no tenemos un sustrato orientado, pues lo que nos va a crecer encima es desorientado. ¿De acuerdo? Y de la misma forma, si tenemos ya una lámina, podemos darle textura a través de tensiones. A través de pasarlo, por ejemplo, por unos rodillos. Muy bien, dicho esto, entonces, estas dos imágenes, de la derecha y de la izquierda, no la central, pero la derecha y la izquierda, es algo que ya lo había mostrado, y nuevamente viene aquí a colación, ¿no? Sobre esta orientación. ¿Quién le da la orientación? Si podemos ver la imagen central, ¿no? Estos legos que tenemos, entonces quien nos da la orientación, ¿no? Es justamente ¿no? La base, lo que nosotros podríamos denominar un sustrato, y es esa base quien le da la orientación. Ustedes han tratado de poner el Lego, ¿no? De forma de 45 grados. Pues no. Van a tener forma de 60 grados. No, tampoco no lo puedes colocar. ¿No? Solamente se puede encajar, ¿no? Cuando tienes una orientación, ¿no? Preferencial. Entonces veamos. Entonces, en la imagen de la izquierda, si nosotros tenemos, ¿no? Un sustrato, en este caso que es policristalino, no tiene ninguna orientación preferencial, tenemos que colocarle, ¿no? Tenemos que colocarle, ¿no? Una capa tapón, una buffer layer, que es la que nos va a dar la orientación, ¿no? Quien le va a dar la orientación a la capa del Ivaco. Este es mi cursor. A la capa del Ivaco. Entonces pueden ver aquí cómo estos granitos, ¿no? Se orientan, ¿no? Se orientan con respecto a la capa tapón, pero no se orientan con respecto a, no se orienta con respecto a este sustrato tecnológico, en este caso, este sustrato metálico. Existe otro tipo, ¿no? También, de crecimiento de Ivaco, en la cual es el sustrato, ¿no? Quien le va a dar la orientación. Pueden ver cómo este grano, ¿no? Esta frontera de grano, ¿no? Se transmite hasta, ¿no? Hasta la capa del Ivaco. Entonces, tenemos dos tipos. Podemos crecer, ¿no? Sobre un sustrato, ¿no? En este caso, no orientado, pero en este caso tenemos que colocarle una capa tapón, ¿no? Que tiene también otras funciones, pero la que me interesa, ¿no? Lo que quiero hablar de ahora, es justamente que es la quien le va a dar la orientación a los granitos del Ivaco. De la misma forma, ¿no? Cuando tenemos, en este caso, ya un sustrato que está orientado, ¿se acuerdan cómo se puede orientar? ¿No? Con tensiones, ¿no? ¿No? Está orientado, entonces, estos granitos, ¿no? De la capa metálica se transmite, ¿no? Esta orientación se transmite a la capa del Ivaco. Entonces debe quedar claro que la orientación puede ser, ¿no? Debido a sustrato, ¿no? O debido a la capa tapón. ¿Cómo así? Entonces, es lo que se denomina en inglés un template. Entonces, es este template que le transmite esa orientación, ¿no? Ese crecimiento ordenado a nuestros granitos del Ivaco. Entonces, muy bien. Ya sabemos que es el template, o sea, es el sustrato o la capa tapón, quien nos da esa orientación preferencial. Entonces, esa orientación preferencial en capas de IPCO, vamos a hablar de dos tipos de orientaciones. Un tipo de orientación que va a ser, ¿no? Fuera del plano, pero en este caso el plano del sustrato, y una orientación que se denomina en el plano. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú haces crecer el granito, ¿no? Va a crecer el granito, entonces este granito puede crecer, ¿no? Lo que se llama un tilt, ¿no? O sea, puede estar inclinado,
¿no? Pero nos interesa que esa inclinación sea la menor posible. ¿Por qué? Porque ya hemos visto ya que si se inclina mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos menos densidad de corriente, lo que queremos, esa propiedad que queremos medir. Entonces necesitamos que los granitos estén bien orientados. Y a su vez, ¿no? En la superficie, que esos granitos, ¿no? Que esos granitos también estén orientados con sus ejes A y B, ¿no? Paralelos en la superficie. Entonces, tenemos, ¿no? Recordad, ¿no? Debido a esa anisotropía del Ibaco, la corriente, ¿no? En el plano con respecto a la corriente perpendicular al plano de los plano superconductor. Entonces, debido a ese valor, tenemos que darle una orientación a los granitos. Esa orientación a los granitos, vamos a medirlo de dos formas. Para la redundancia en nuestra imagen. Entonces tenemos aquí granitos ¿no? de IPCO con su eje C perpendicular al sustrato, ¿no? Muy bien. Pero en este caso, en la superficie, ¿no? En la superficie podemos ver que esos granitos están desordenados. Es como decir que tenemos nuestros legos, ¿no? Que han crecido, pero en la superficie, ¿no? El último lego que está en la superficie, pues no está paralelo uno respecto al otro. Entonces, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos cuantificar esto? Hay formas de medirla, ¿no? Formas de cuantificarlas. Una de ellas es utilizar, en este caso, rayos X. Entonces, una forma de poder cuantificar rayos X, ¿no? Es como les muestro aquí a continuación, es que tenemos, en este caso, he tratado de buscar algo con respecto a cosas texturadas, pero aquí lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, es de polvo. Entonces, cuando los planos, ¿no? El plano, ¿cómo se llama? El plano de los cristalitos cumple con la ley de Bragg, ocurre lo que se denomina un pico de difracción, lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, cuando cumple, tenemos un pico de difracción. Cuando no cumple, pues simplemente no tenemos un pico de difracción. ¿De acuerdo? De la misma forma, recordar que cuando tenemos estos dos, ¿no? dos rayos X que inciden sobre nuestra capa, ocurre un fenómeno de interferencia, y este fenómeno de interferencia, ¿no? Va a ser detectado, ¿no? Y vamos a tener máximos y mínimos. ¿Cuándo vamos a tener un máximo? Cuando se cumpla, ¿no? Como ya hemos dicho, la ley de Bragg. ¿Cuándo vamos a tener un mínimo? Cuando no se cumpla la ley de Bragg. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho esto, entonces, vamos a lo que nos atañe, nos interesa. Entonces, podemos cuantificar, ¿no? Hemos dicho dos cosas con la difracción de rayos X. Esta orientación, ¿no? Fuera del plano, ¿no? Cómo están estos cristalitos crecidos con su eje C, ¿no? Con respecto a sustrato. Y en el plano, ¿no? Esa orientación en el plano, cómo están, ¿no? Nuestros ejes A y B, nuestros ejes A y B, ¿no? De estos granitos, ¿no? Orientados uno con respecto al otro. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no? En la imagen inferior, les presento, ¿no? Dos espectros de difracción de rayos X, uno de polvo, ¿no? Y uno de capa delgada. Entonces pueden ver polvo, tenemos muchas reflexiones, porque en este caso los granitos están orientados al azar, pero en una capa delgada los granitos ya no están orientados al azar. Y además, nos interesa, ¿no? Que aparezcan ciertos perfiles, ¿no? Si estamos diciendo que nos interesa con el eje C perpendicular al sustrato, o sea, nos interesa que aparezcan los perfiles 00L, y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? 002, 003, 004, 005, 006, 007. ¿No? Profesor, ¿puede hacer el 008? Sí, puede haber, pero en este caso lo que nos ha interesado, digamos, es tomar entre 10, por ejemplo, 10 y 60, o 10 y otro 80 grados. Entonces, es ahí que cuando tú comienzas a observar los 00L, ¿no? Los 00L, entonces es que tu capa ya comienza a tener una textura. ¿Qué textura? Del tipo fuera del plano, que está tu eje C perpendicular al sustrato. Entonces, mirando esta difracción de rayos X, observando solamente los 00L presentes, quiere decir que tu capa está ordenada. Si un detalle más, por ejemplo, aquí en el polvo, ¿no? Aquí en el polvo, que vamos a llamarle desorden, ¿no? Aquí en el polvo, que es en este caso el desorden, el pico más intenso es el 103, es el plano 103. En las capas, ¿no? Como este image está ordenado, ya el 103 debe ser mínimo o no aparecer en tu patrón de difracción de rayos X.
Entonces, esto es lo que te está diciendo, es que tu capa está ordenada, y si el 103 es muy pequeñito o no existe, entonces lo que es desorden no tienes en tu capa. Es decir, que estás creciendo una capa con textura. En la imagen de la derecha, entonces les presento en este caso la configuración de una difracción, lo que se denomina el teta 2 teta, ¿no? El teta 2 teta quiere decir porque tanto la fuente y el detector están acoplados, ¿no? Se mueven, ¿no? Se mueven al mismo ángulo. Entonces, si la fuente se mueve 20 grados, el detector también se mueve 20 grados, ¿no? La fuente se mueve 21 grados, el detector también se mueve 21 grados. Entonces, están acoplados, ¿de acuerdo? Están acoplados. ¿Qué quiere decir? Que si el detector se mueve 10, no quiere decir que la fuente, ¿no?, se mueva solamente 20. No, están acoplados. Barren mismo ángulo, ¿vale? Barren mismo ángulo. Existe una forma de desacoplarlos y se denomina en este caso una medida de omega Ska. Vamos a ver un poco de ello. Antes de justamente la medida de omega Ska, entonces vamos a hablar de la textura fuera del plano. Dice, JC, porque tú me has hablado de que tiene que estar, ¿no?, el eje C, ¿no?, del cristalito crecido perpendicular al sustrato. Esto es algo como cuando ustedes ven una pared, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado por la calle y hemos visto construcciones muy nuevas, y si ustedes pueden ver la imagen, entonces pueden ver los ladrillos que están puestos uno, ¿no?, encima de otro, bien colocado, bien ordenado, y eso nos da lo que se denomina, ¿no?, una textura fuera del plano, ¿no?, con un valor muy grande. Pero también podemos pasar por una calle en la cual pueden existir casas, o quizás no han tenido mucho reparo los constructores en hacer este tipo de pared. Y podemos tener, ¿no?, en este caso, que los ladrillos pueden estar, ¿no?, desde torcidos, ¿no?, inclinados, ¿no?, y no perfectamente orientados, como tenemos el caso de la izquierda. Entonces, esta desorientación, ¿no?, de los granitos puede ser justamente caracterizada esa inclinación, ¿no?, esa inclinación de los granitos con respecto al sustrato. Esa inclinación con respecto al sustrato, ¿no?, la denominamos textura fuera del plano. Entonces, recordad, lo que necesitamos en el proyecto para crecer, ¿no?, necesitamos tener, ¿no?, que nuestros granitos estén bien orientados como tenemos en la imagen de la izquierda. No necesitamos granitos, ¿no?, que estén orientados como en la imagen de la derecha. Entonces, esta orientación, ¿no?, es crítica y vital. ¿Por qué? Porque recuerda que si está, ¿no?, con el eje C perpendicular al sustrato, la corriente va a poder fluir, ¿no?, ¿se acuerdan?, ¿no?, en el plano AB. La corriente fluye en el plano AB. Entonces, simplemente haciendo esta analogía con una pared de ladrillos, por ejemplo, aquí ustedes en la pared de ladrillo piensan que tendremos altas densidades de corriente, ¿no? No. Entonces, podremos tener altas densidades de corriente en la imagen de la izquierda. Entonces, la idea, ¿no?, ya está hecha. Entonces, nos vamos a interesar en que estos granitos, ¿no?, con respecto al sustrato, aquí tenemos el sustrato, ¿no?, entonces estos granitos no tengan una inclinación muy grande. Entonces, si no tienen una inclinación muy grande, vamos a tener lo que se denomina una buena textura. Vamos a tener valores de densidad de corriente, ¿no?, grandes. Entonces, aquí les presento en la imagen de la derecha, entonces, dos tipos en este caso de valores ¿no?, de inclinación que ha sido obtenida por el omega Ska. Ya voy a hablar justamente de la técnica en un momento. Entonces, nos vamos a interesar, ¿no?, que los valores de omega, ¿no?, los valores de omega sean los más delgados posible, ¿no?, esa anchura media altura sea lo más delgada posible. Porque lo más delgado posible, ¿qué implicará? Que vamos a tener justamente este tipo de ordenamiento, ¿no?, y una textura muy ancha, ¿no?, una textura muy ancha, ¿no?, como en este caso es la línea de color negro, ¿no?, vamos a tener, ¿no?, como si fuese este caso, ¿no?, vamos a tener una mala textura, con lo cual los valores de densidad de corriente, que es lo que nos interesa, ¿no?, van a ser bajas. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿cómo obtener? Voy para atrás. ¿Cómo obtener esto, ¿no?, lo de la imagen de la izquierda y no la imagen de la derecha? Es crucial cómo crecemos nuestras capas o nuestros granitos de Ipaco con respecto, ¿no?, a la técnica que se empleará, ¿no?, por la técnica de Sorge. Entonces, es vital esto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, la técnica.
Entonces, la técnica para ello, pues necesitamos, ¿no? Podemos utilizar un difractómetro de polvo, en la cual necesitamos hacer una medida de omega scan. Entonces, para una medida de omega scan se desacopla, ¿no? Se desacopla el detector como la fuente, ¿no? La fuente de rayos X. En la imagen de la derecha, entonces les presento aquí, ¿no? Una capita, ¿no? De vacuo, el sustrato, y en este caso lo que podemos hacer, buscar una reflexión de Bragg, ¿se acuerdan? Un pico, ¿no? Fijar el detector en ese pico y mover, en este caso la fuente, ¿no? Desde un ángulo inicial hasta un ángulo final. También puede hacerse, ¿no? O realizarse, ¿no? Fijar la fuente a un ángulo y mover el detector, ¿no? En este caso, mover el detector. O también fijar la fuente y fijar el detector, ¿no? Y mover, ¿no? Y mover en este caso la capa, ¿no? O la muestra, lo que se llama, ¿no? El clásico rocking, ¿no? Lo que viene de esta palabra, el rocking curve. Entonces, voy para atrás. Esto es lo que se denomina, ¿no? Una rocking curve, ¿no? El rocking, de moverse, de menearse. Entonces, es un poco lo que viene a este tipo de medida. Entonces, recordar, entonces, una medida fuera del plano se puede cuantificar a través, ¿no? De lo que se denomina una rocking curve, obtenida a través de una medida de un omega scan. Entonces, muy bien. Entonces, con esto yo puedo, ¿no? Cuantificar, ¿no? La textura. Y J6, ¿cómo se cuantifica? Has dicho que se cuantifica, pero no has dicho cómo. Se cuantifica, ¿no? Calculando o midiendo ¿no? El valor de la anchura a media altura. El valor de la anchura a media altura es vital, ¿no? Para, ¿no? Poder decir que tenemos una buena textura. J6, ¿cuáles son esos valores? Si te puedes acercar a valores de monocristal, es decir, de un ángulo de aproximadamente 1 grado, está muy bien. Ángulos mayores, 5, ¿no? 10, 15, vas a tener, ¿no? Una mala textura, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que vas a obtener, ¿no? Como esta pared de ladrillos, ¿no? De la imagen de la derecha. ¿Nos interesa qué cosa? Obtener, ¿no? Orientaciones como esta pared de ladrillos, ¿no? De la imagen de la derecha, de parte de la izquierda. Muy bien, entonces ya hemos, digamos, obtenido o tenemos una idea, ¿no? De la textura fuera del plano. Vamos a ver una textura, ¿no? En el plano. En la idea que les presento es, por ejemplo, cuando tenemos nuestras baldosas en el piso. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos nuestras baldosas, ¿no? Nuestras baldosas están bien orientadas. En este caso, el maestro, ¿no? Que nos ha colocado nuestras baldosas, las ha colocado muy bien, ¿no? Están todas orientadas, ¿no? Una detrás de otra, ¿no? Los planos AB están colocadas una detrás de otra, están bien orientados, y esto es lo que se denomina una textura en el plano, ¿no? Una textura en el plano correcta. Recordad que la textura en el plano es que cuando ya crecemos nuestros cristalitos y ya no miramos, ¿no? Ya no miramos en este caso de forma transversal, sino miramos desde arriba. Entonces, ahorita estamos mirando desde arriba los granos, ¿no? Estamos mirando los granos, y en este caso estos cubitos, ¿no? Nos representan la parte superior de los granos, y estos cubitos están bien orientados. Pero podemos obtener también mala textura. O sea, podemos tener granitos que han crecido muy bien con respecto al eje C, con perpendicular al sustrato, pero en la superficie, mirándolo, ¿no? En la superficie, podemos tener este tipo de situaciones, ¿no? No están bien colocados, hay partes que están, ¿no? Desaparecidas, o simplemente, ¿no? Se han girado algunos de ellos, debido, por ejemplo, a, qué sé yo, un mal recocimiento, ya los procesos, ¿no? De obtener justamente, obtener la capa. Entonces, nuevamente, es vital, ¿no? Como crecemos la capa, ¿no? Ese proceso de sinterizado, ¿no? ¿No? Y de la técnica previa, en este caso, de juntar, ¿no? Los precursores para obtener, ¿no? Justamente la solución que se va a depositar sobre el sustrato, y luego de un proceso térmico obtener este tipo de capas. Entonces, desde ya le digo, muy bien, nuestra pared de ladrillos está muy bien, está perfecta, nuestras baldosas están perfectas, con lo cual vamos a tener una textura en el plano de valores, ¿no? De valores nuevamente, ¿cómo se llama? Cercanos a 1 grado. Si tenemos nuestra pared de ladrillos, ¿no? Muy mala, y a su vez tenemos, ¿no? Nuestras baldosas muy malas, entonces vamos a tener valores de textura fuera del plano y en el plano, ¿no? Muy bajas. Con lo cual va a ir en decremento de, ¿no? Los valores de
densidad, ¿no? De densidad de corriente crítica. Muy bien, entonces ya con la idea de la textura, ¿no? En el plano como las baldosas, veamos un poco qué es lo que, ¿no? Sucede en el caso del Ibacuo. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Cómo están los granitos, en este caso la superficie o el plano AB de los granitos, ¿no? La superficie de la capa, que tienen que estar correctamente ordenados. Si no están correctamente ordenados, pues vamos a tener lo que se denomina una mala o buena textura en el plano. Entonces, los valores, ¿no? Que nuevamente sean cercanos a 1 grado, JC, pero experimentalmente a veces no tenemos. Ya, pero te puedes acercar, ¿no? A 1 grado. Bueno, 2 grados está muy bien. Ya 5, 15, 20 grados, ya es una textura, ¿no? En el plano que va, ¿no? Va a ir en decremento, ¿no? Justamente de lo que nos interesa. Altas densidades de corriente crítica. Entonces, muy bien, ¿y esto cómo lo medimos? ¿No? En este caso ya no podemos utilizar un difractómetro de polvo, necesitamos utilizar un difractómetro especial, en la cual necesitamos, ¿no? Introducir ángulos adicionales, por ejemplo, aquí les presento el omega, ¿no? El omega, y a su vez necesitamos el ángulo phi, que puede hacer girar el plano de la muestra 360 grados, ¿no? Aquí el plano de la muestra podemos generar 360 grados. Y a su vez tenemos el ángulo, ¿no? Chi, que podemos también hacer inclinar también, bueno, para que lo vean. Entonces, inclinar de esta forma, ¿no? Inclinar de esta forma la capa y a su vez 360 grados. Poder girar 360 grados y a su vez está nuestro, ¿no? Detector, ¿no? Nuestro detector y nuestra fuente, ¿no? Incidiendo, en este caso los rayos X incidiendo de la fuente, ¿no? sobre la muestra y detectándose con nuestra, vale la redundancia, detector de rayos X. Entonces, se utiliza ¿no? de configuración para poder obtener este tipo de valores. ¿De acuerdo? Entonces, esta es por ejemplo, aquí es otra forma de obtener la textura, en este caso, ¿no? En el plano, que son medidas a través de una figura de polos. La figura de polos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Les presento, si ustedes pueden ver, mi cursor, a ver, si ustedes pueden ver esta línea, ¿no? O este círculo, ¿no? Este círculo ¿no? Que es en este caso la proyección, ¿no? De estos picos, ¿no? Representa, voy para atrás, ¿no? Representa justamente, ¿no? Este círculo, vamos a ver, lo abrimos, ¿no? Y como son picos, nos va a representar justamente esta medida de Fiesca. Entonces, la medida de Fiesca es justamente una sección, una parte de una figura de polos. JC, ¿qué es esta de la figura de polos? Entonces, imagina, ¿no? Que tenemos aquí nuestro granito de Ibacuo, ¿no? Que tiene una orientación, ¿no? Respecto a un plano HKL. Entonces, podemos hacer una proyección, ¿no? Una proyección, ¿no? De esta reflexión que tenemos, ¿no? Nos va a representar justamente un punto, ¿dónde está mi cursor? Un punto en la figura de polos. Pero para lograr esto, como has visto que está inclinado, ¿no? Está inclinado este granito, es que nosotros tenemos que buscar con el difractómetro el plano de Bragg, ¿no? El plano de Bragg que me representa ¿cómo se llama? Esta figura de polos. Por ejemplo, aquí les presento el caso del plano 103, que aproximadamente está en 32 con algo, 32 con algo, en 2 θ. Entonces tenemos que girar, ¿no? Colocar el detector, en este caso, en 32 grados, un ángulo de phi que está alrededor de 30 grados y un ángulo en phi, perdón, en chi de 52, si no me equivoco, ¿no? Entonces, este tipo de orientación, ¿no? No se preocupen, ¿no? JC, es que estás hablando de muchos ángulos, pero este tipo de orientación también nos da información, ¿no? Nos da información de cómo están orientados estos granitos. Pero JC, tú dijiste que en la 103, ¿no? La 103 no aparecía, ¿no? No aparecía en una capa texturada. Efectivamente, no aparece, pero tú vas a ir a buscarla, porque tú sabes que está el granito ahí, ¿no? El granito con el 00L, pero tú lo puedes girar este cubito, ¿no? Este granito lo puedes girar para exponer el plano 103 a los rayos X, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha,
¿no? Totalmente a la derecha, les coloco, ¿no? Los planos 103, ¿no? En la celda unitaria del IVACO, que me representan, ¿no? A ver, que me representan estos planos, que son los que van a producir, ¿no? Esta difracción para tener esta figura de polos. Esta figura de polos, dependiendo del equipo, puede tomarse desde 3 horas a 4 horas, entonces, dependiendo del paso, la finura, ¿no? Y dependiendo también lo que estés buscando, ¿no? Entonces, eso sería todo. Entonces, esta es, digamos, la primera parte de una, ¿no? de una charla. Entonces, quiero agradecer, ¿no? En este caso, al Fondesit, al Banco Mundial, ¿no? A la Universidad Nacional, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Universidad de Barranca, ¿no? También como entidad asociada, ¿no? Que me han permitido, ¿no? Realizar esta charla en el marco del proyecto, ¿no? De fabricación, ¿no? de placas superconductoras, ¿no? De IVACO, en el proyecto integral, ¿no? 018 2020-2021, ¿no? Banco Mundial Fondesit. Entonces, agradezco la atención y, como siempre, las preguntas del caso. Entonces, si hubiera alguna pregunta o comentario, Luis, te paso la batuta. Ok, muchas gracias, Juan Carlos González. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar la ronda de preguntas. ¿Alguien del público tiene preguntas? No sé, Henry, ¿preguntas? Sí, gracias Luis. JC, como mostraste ahí la textura fuera y en el plano, claro, idealmente se observa así, pero bueno, cuando uno tiene incluso grupos de crecimiento distintos, por ejemplo, en fuera del plano, el rocking está constituido por ejemplo, 2, 3 gaussianas que corresponden a distintos grados de desorden. En el caso de textura en el plano, ¿cómo se observaría esa familia de desorden de los cristalitos? Gracias, Henry, por tu pregunta. Es una buena pregunta. O sea, como en el caso que tengas, ¿no? Con Rocking Curve, ¿no? Por ejemplo, familias, o sea, diferentes gaussianas que se superponen, ¿no? Para tener en este caso la Rocking Curve. Lo que vas a medir en este caso ¿cómo se llama? Con la textura en el plano, va a ser, digamos, el desorden que puedas tener, ¿no? De los granitos, ¿no? No solamente del primer granito, o sea, del primer plano 00L, sino de todos los 0L que tengas hasta el sustrato, ¿de acuerdo? Que todos los tengas de sustrato. Tú puedes, en este caso, con los rayos X, ¿no? Con la figura de polos, voy mejor con esto. Tú puedes con la figura de polos, o sea, llevar este granito, ¿no? A mirar el 103. Entonces, el 103, por ejemplo, de una distribución de Rocking Curve, ¿no? Por ejemplo, que tengas un valor, por ejemplo, de 5, otra de 3 y otra de 1, muy buena, entonces vas a tener diferentes, ¿no? Orientaciones de granito. Es decir, vas a tener, voy para atrás, otra creo para atrás, no me hace caso, aquí. Lo que vas a obtener aquí, que puedes obtener como, ¿cómo se llama? Que sea ancho, porque estás sumando las 3. Vas a tener, por ejemplo, un ancho. O sea, no digamos que te va a aparecer como en la Rocking Curve, que vas a tener una gaussiana, se abre otra gaussiana y se abre otra gaussiana, ¿no? No, en este caso vas a tener, digamos, algo ancho. Algo ancho. Y ya está. Recuerdo que una vez me mandaron una capa que crecieron y no tenía buena textura y era ¿cómo se llama? Un ancho. No recuerdo ya, que era creo, 50 grados, creo que era anchísimo. Se superponía una con la otra, ¿no? O sea, se tocaban una con la otra. Entonces, era casi haber crecido, ¿no? Policristalina, una capa policristalina sobre un sustrato ordenado, ¿no? Sobre un monocristal. Pero bueno, puede pasar esto así. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, entonces lo que vamos a obtener es, en este caso, es un ancho. Vamos a tener aquí, se superpone, ¿no? Un ancho, vamos a tener un ancho. No tanto como familias, ¿no? Esta familia y esta otra familia. Lo que sí se ha visto, ¿no? Lo que sí se ha visto es, digamos, que puedes tener ¿no? entre los granitos orientados EGC, ¿no? Familias de granitos orientados, ¿no? Por ejemplo, aquí puede haber también aquí otro pico, entre los picos grandes, que quiere decir que aquí vamos a tener, por ejemplo, una familia que está, en este caso, con sus planos A y B girados, ¿no? Por ejemplo, estos están, ¿no? 0, 90, 180, 270, o sea, están perfectamente orientados con respecto al sustrato. Puede haber aquí, ¿no? Puede haber aquí, ¿no? Otros piquitos. ¿Eso qué te quiere decir?
que aparte de lo que están orientados, hay familias que están giradas 45 grados, ¿no? Pero en el plano, claro. Que puede existir, sí, como las baldosas, ¿no? Voy para atrás, a ver si me deja, sí, aquí, como las baldosas, ¿no? Están mirando desde arriba, entonces hay partes de, ¿no?, de baldosas que están giradas. ¿Por qué? El proceso de crecimiento no ha sido el óptimo, no has estado en la ventana de crecimiento óptima, entonces puedes tener granitos que han crecido muy bien, ¿no?, orientados cubo a cubo, ¿no?, en el plano, como en la imagen de la izquierda, pero hay granitos, ¿no?, que han girado. ¿Por qué? Bueno, eso ya a veces entra, ¿no?, cómo ha ido el proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué puede haber? ¿No? Entonces, volviendo a tu pregunta nuevamente, podemos tener, ¿no?, cosas anchas, ¿no? Y a su vez, podemos tener que aquí, entre pico y pico, aparezcan, ¿no?, otros picos más pequeñitos, que nos representan que hay familias, ¿no?, de granos que han crecido con su eje, ¿no?, girado. O perdón, en el plano, ¿no? Están girados en el plano. ¿De acuerdo? JC, y una última pregunta. Sí, ¿no? Por ejemplo, en Rocking, además de lo que se puede haber superposición por familias, también puede ocurrir que si en Rocking uno toma el pico correspondiente, por ejemplo, 005, pero en este caso se encuentra muy próximo a un pico de reflexión del mismo sustrato altamente texturizado, puede influenciarlo, o sea, puede superponer también en el rocking final. También existe eso en esa textura en el plano, porque veo que tú haces un barrido angular mucho más completo. Entonces, hay zonas en las cuales tocas valores de sustrato, porque te va a arrojar información también del sustrato, ¿o no? Sí, o sea, en capas, ¿no? Recuerda que primero quien te da la textura es ¿no?, el template, o sea, el Claro. sustrato. Entonces, como el sustrato es monocristalino, pues claro, si ha crecido todo bien y no ha habido problemas, vas a tener una capa texturada. Y como bien mencionas, entonces volviendo a mi... Entonces, aquí lo que se busca con la 103 es, te alejas un poco del aluminio de lantano, ¿no? Creo que puse aluminio de lantano por aquí, ¿dónde está? Aquí. Ah, no, ese es STO. Entonces, por ejemplo, el STO está sobre 20 y algo, ¿no? Y el otro pico está sobre 40 y algo. Entonces, para ver un poco que no tengas colas, ¿no? Lo que se llama, ¿no?, la cola proveniente del sustrato. Entonces, te vas a buscar, ¿no?, ¿cómo se llama? Reflexiones, ¿no?, que no parezcan, ¿no? No tengas problemas. Uno, por ejemplo, puede ser el 005, ¿no? Puede ser el 005. Entonces estás lejos, ¿no? Entre comillas, lejos, tanto del 001 como el 002, ¿no?, del sustrato de STO. Pero el método lantano también creo que están un poco más lejos, entonces puede ser el 005, que es el más usual que se utiliza. Y si se creciera sobre este tipo de sustrato, tienes que tener, ¿no?, primero hacer una medida, ¿no?, de teta 2 teta, ¿no?, de teta 2 teta, ver dónde están, ¿no?, tus perfiles o tus picos, ¿no?, de sustrato. Entonces, ponerte a buscar, ¿no?, una reflexión que no esté ni muy cerca, ¿no?, al primero, ni muy cerca al segundo, que esté en el medio, y con eso pues te aseguras un poco que no haya contribución, ¿no?, de las colas, ¿no?, de estas colas provenientes del sustrato. Por ejemplo, para el FIESCAN, ¿no?, para el FIESCAN siempre se utiliza el 103, ¿no? El 103 porque, como puedes ver aquí, el 103, que está muy pequeñito, pero está lejos, ¿no? Está lejos en este caso del sustrato. Entonces, se evita en este caso contribuciones provenientes, en este caso del sustrato. Por ejemplo, cuando tengas otro tipo de capas, ¿no?, no solamente, ¿no?, con Ivaco, siempre mirar, ¿no?, siempre mirar que alejarse, ¿no?, alejarse, ¿no?, de los picos correspondientes al sustrato, porque en cuentas, ¿no?, en cuentas, tú sabes que más o menos en cuentas es más o menos 100.000 cuentas, ¿no? 100.000 cuentas con respecto a 4.000 cuentas que puede ser, ¿no? 4.000 o 10.000 cuentas que puede ser, digamos, por ejemplo, la 00L, ¿no?, o la 005, ¿no?, con respecto a la capa. Entonces, alejarse, ¿no? Alejarse, porque esas cuentas, 100.000 cuentas, pues claro, tienen que decaer de forma lorentziana o exponencial y puede tener una cola muy grande, ¿no? Entonces, por eso, alejarse lo que se puede. Si no se puede, tuvieras ¿cómo se llama? Una capa en la cual, mira, JC, lo único que tengo es ese perfil, ¿no?, que está cerca al sustrato. Entonces, ten en cuenta que los valores, ¿no?, que vas a obtener están influenciados, ¿no?, por
por el sustrato. Entonces, ya tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, a la hora de cuantificar, ¿no? Los valores ¿no? de textura fuera del plano. Gracias, JC. Ok, Henry, a ti, gracias por la pregunta. Bien, gracias. Melvin, ¿alguna pregunta? Bueno, profesor JC, con respecto al equipo del rayos X cuando estaba explicando el movimiento de la chi, pues, el movimiento en el chi, ¿realiza uno 360 o solo 180? No, 360. En el phi es 360. En el chi es más 90, o sea, 180, más 90, menos 90. Es lo que puedes hacer. Quizás la imagen no acompaña, o sea, porque me gustaría tener una imagen que se mueva. Estuve buscando una imagen. Aquí, ¿no? Entonces, ten en cuenta que el portamuestra, se levanta así. Se levanta, ¿no? Se levanta y gira. Entonces, y a su vez, ¿no? Puedes hacer este tipo de movimiento, ¿no? También. Entonces, es digamos, un difractómetro más especial, obviamente cuesta más que un clásico, ¿no? Teta 2 teta. Pero ya has visto la información que te puede proporcionar, ¿no? Y además, por ejemplo, podemos saber este tipo de textura en el plano. O sea, he visto también, cuando trabajé con óxido de cromo, entonces, digamos, este es el sustrato, aquí está el cubito, y se hacían medidas, no aquí, sino se hacían medidas, ¿no? En esta carita, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos que poner, ¿no? ¿Cómo se llama? El cubito que esté, ¿no? Con la fuente y el detector. Hay que colocarlo de una forma, ¿no? Entonces, la fuente y el detector. Entonces, tú tienes que buscar, ¿no? Ese planito, ese cubito, ¿no? El plano del cubito que te interesa, ¿no? Que esté formando, ¿qué cosa? Un plano, ¿no? Un plano de Bragg, ¿no? ¿Te acuerdas? Voy para atrás. Un plano de Bragg, ¿no? Aquí. Porque si no tenemos plano de Bragg, pues no hay reflexión. No interfieren en nuestras onditas ¿no? de rayos X. Si no interfieren, no tenemos pico de difracción. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Eso he querido hacer una intro porque sé que es mucha información en poco tiempo, con lo cual a Luis, entonces, para la siguiente, ¿no? La siguiente charla, ya vamos a ponerle, digamos, valores, ¿no? O sea, digamos, vamos a ponerle, ¿cómo se llama? Resultados experimentales. En esta primera charla he querido dejar, digamos, asentada la idea. Entonces, la idea, ¿no? En este caso, una pared bien hecha, una pared mal hecha, una baldosa bien puesta, una baldosa mal puesta. Entonces, ese tipo de ideas, ¿no? Reflejarlas a los granitos. Entonces, muy bien. Entonces, para la siguiente charla ya vamos a ver la parte experimental. Entonces, los resultados, ¿no? Entonces, muy bien, esta curva, ¿no? Desmenuzarla. Esta curva de, por ejemplo, Omega Scan, ¿no? El Rocking Curve. Esta curva, ¿no? De Phi Scan, ¿no? O de figura de polos, entonces también desmenuzarlo. Entonces, pero ya tienes la idea. Entonces, me interesa en este caso la idea, ¿no? Pared bien hecha, pared mal hecha. Baldosa bien puesta, baldosa mal puesta. Entonces, esa es la idea mira, bueno o malo, ¿no? Hay cosas intermedias, es verdad, JC, hay cosas intermedias, efectivamente hay cosas intermedias, pero yo creo que, ¿no? Para la parte formativa, ¿no? Sea en este caso los extremos, ¿no? Bueno o malo, bueno o malo. ¿De acuerdo, Meli? Así es, profesor. Gracias, muchísimas gracias, profesor. No, gracias a ti por la pregunta.